en un pequeño pueblo enclavado entre montañas, donde los días transcurrían lentamente y los secretos se escondían en las sombras, vivía Ana, una joven de 26 años con un amor profundo por los animales. Desde temprana edad, Ana sintió una conexión especial con ellos, como si pudiera entender sus pensamientos y emociones. Sin embargo, en su hogar, esta sensibilidad era vista como una excentricidad más que como una virtud. Su familia, especialmente su padre, la ridiculizaba, calificándola de soñadora e ingenua. Sin aliados a su alrededor, Ana encontró en los animales la compañía que tanto anhelaba. Pepe llegó a la vida de Ana en una fría mañana de invierno. Era un burro recién nacido, abandonado por su madre en un campo cercano. Ana lo encontró apenas respirando, con el cuerpo temblando por el frío y la mirada perdida. Sin pensarlo dos veces, lo llevó a casa, donde comenzó a cuidarlo con una devoción inquebrantable. Pasaba horas alimentándolo con biberón, vigilando su sueño y asegurándose de que se recuperara por completo. Día tras día, el pequeño burro se fortalecía, y con cada pequeño avance, Ana sentía que su propio corazón sanaba un poco. Lo que comenzó como un acto de compasión se transformó rápidamente en algo mucho más profundo. Pepe se convirtió en el confidente de Ana, el receptor de sus miedos y sueños. Cuando nadie más la escuchaba, Pepe lo hacía. Cada noche, después de que su familia se iba a dormir, Ana se deslizaba en silencio hacia el establo. Allí, bajo la tenue luz de una linterna, hablaba con Pepe durante horas. Le contaba sobre sus miedos, sus deseos y su creciente desesperación por ser aceptada tal como era. La vida de Ana, sin embargo, estaba marcada por una soledad abrumadora. Su padre era un hombre duro, incapaz de mostrar afecto, y su madre, aunque más comprensiva, se mantenía en silencio, temerosa de desafiar la autoridad del hogar. Ana creció aprendiendo a esconder sus emociones, a no esperar comprensión ni apoyo de quienes la rodeaban. Su único refugio era Pepe, y con el tiempo, este vínculo se volvió cada vez más intenso y absorbente. Conforme Pepe crecía, su presencia en la vida de Ana se volvía más central. Lo que para otros podría haber sido simplemente una relación cariñosa con una mascota, para Ana era mucho más. Pepe no solo llenaba el vacío de su soledad, también se convirtió en un símbolo de amor incondicional. En un mundo donde se sentía constantemente juzgada y rechazada, Pepe la aceptaba tal como era. Y en esa aceptación, Ana encontró un consuelo que la hizo aferrarse aún más a él. Sin embargo, esta intensa relación no pasó desapercibida. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre la obsesión de Ana con su burro. Algunos lo veían como una simple excentricidad, pero otros comenzaron a sospechar que había algo más oscuro detrás de esa conexión. Ana, consciente de las miradas y los comentarios, se volvió aún más reservada. Evitaba a las personas tanto como podía y pasaba la mayor parte de su tiempo en el establo con Pepe. El aislamiento de Ana no hizo más que profundizar su vínculo con Pepe. La joven comenzó a experimentar un torbellino de emociones contradictorias: amor, culpa, deseo y un profundo miedo al rechazo. Sabía que lo que sentía no era normal, que si alguien descubría la verdad, su vida se desmoronaría. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirse atraída hacia Pepe, quien representaba todo lo que su vida carecía: amor, aceptación y conexión. Durante el día, Ana llevaba una vida aparentemente normal. Ayudaba en las tareas del hogar, trabajaba en el pequeño mercado del pueblo y se aseguraba de cumplir con las expectativas mínimas de su familia. Pero en cuanto caía la noche, su verdadero mundo comenzaba. Se deslizaba en la oscuridad hacia el establo, donde Pepe la esperaba con la misma devoción inquebrantable. Allí, en ese pequeño espacio iluminado por la tenue luz de una lámpara, Ana sentía que podía ser ella misma, sin máscaras ni juicios. Sin embargo, la presión de mantener este secreto comenzó a pasarle factura. Ana empezó a sufrir de insomnio, pasando noches enteras en vela, atormentada por la posibilidad de que alguien descubriera su verdad. Su salud mental se deterioraba lentamente y aunque trataba de ocultarlo, las señales eran cada vez más evidentes. Perdía peso, sus ojos estaban siempre hundidos y su semblante se tornaba cada vez más sombrío. El peso del secreto la hacía vulnerable.
Cada vez que alguien en su familia hacía un comentario casual sobre Pepe o sobre cómo pasaba tanto tiempo en el establo, Ana sentía un nudo en el estómago. Temía que sospecharan, que empezaran a indagar. Y con cada día que pasaba, el miedo y la culpa se mezclaban con su amor por Pepe, creando una tormenta emocional que la empujaba al borde del colapso. Ana sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerse. El vínculo que compartía con Pepe era su única fuente de felicidad en un mundo que le parecía frío y hostil. Sin embargo, en el fondo, sabía que esta situación no podía durar para siempre. Algo tenía que cambiar, y ese cambio llegaría más pronto de lo que esperaba. Los días transcurrían lentamente en el pueblo, pero dentro de Ana, una tormenta se gestaba. Su relación con Pepe se había convertido en una espiral de emociones cada vez más intensa. Cada noche en el establo era un escape, un momento donde podía dejar de ser la joven incomprendida y convertirse en alguien que amaba sin restricciones. Sin embargo, el miedo la perseguía constantemente. Sabía que estaba cruzando límites y ese conocimiento la consumía. Las sospechas de su padre comenzaron a crecer. No era un hombre tonto, y aunque no entendía a Ana, notaba su constante agotamiento y sus salidas nocturnas. Una noche, decidió seguirla. Con pasos silenciosos, se adentró en la oscuridad, ocultándose entre las sombras mientras Ana se dirigía al establo. Lo que presenció al llegar lo dejó paralizado. Ana estaba con Pepe, hablando con él en susurros, acariciándolo con una devoción que traspasaba cualquier límite racional. El grito de su padre rompió la quietud de la noche. «Ana, basta». La voz resonó como un trueno en el pequeño espacio del establo. Ana retrocedió, su rostro pálido de terror. Intentó hablar, justificar lo injustificable, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su padre, enfurecido, la tomó del brazo y la arrastró de vuelta a la casa. La confrontación que siguió fue brutal. Su padre la acusó de ser una deshonra para la familia, de haber caído en actos impuros y repulsivos. Su madre, aunque horrorizada, permaneció en silencio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Ana, entre lágrimas, trató de explicar que Pepe era su única fuente de consuelo, que lo que sentía por él era amor en su forma más pura. Pero sus palabras no hicieron más que alimentar la ira de su padre. Esa noche, el hogar de Ana se convirtió en un campo de batalla. Los gritos y las acusaciones llenaron cada rincón de la casa, mientras Ana se defendía desesperadamente. Pero sus intentos de justificar lo que sentía solo fueron recibidos con desprecio y condena. Su padre, en un arranque de furia, la expulsó de la casa, diciéndole que no tenía lugar en su familia. Ana salió a la fría noche con el corazón roto. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía dejar a Pepe atrás. Volvió al establo, donde el burro la recibió con un suave bramido, como si entendiera su dolor. Juntos, huyeron del pueblo, buscando un lugar donde pudieran vivir en paz, lejos del juicio y la condena. El viaje fue arduo. Ana y Pepe vagaron por días, evitando a las personas y durmiendo en campos abiertos. Cada paso que daban los alejaba más del mundo que los había rechazado, pero también los sumía en un aislamiento cada vez más profundo. Ana sabía que no podría vivir así para siempre, pero en ese momento, la soledad era un precio que estaba dispuesta a pagar por la paz. En su soledad, Ana comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Se preguntaba si realmente estaba loca, si su amor por Pepe era una aberración, como le había dicho su padre. Pero cada vez que miraba al burro, sentía que, por primera vez en su vida, estaba siendo auténtica, fiel a sí misma. Las noches en el exilio eran frías y solitarias, pero Ana encontraba consuelo en la presencia de Pepe. Sentada junto a él bajo el cielo estrellado, le contaba sus miedos y esperanzas, tratando de encontrar sentido en un mundo que parecía haberla abandonado. Pero el peso de la culpa y el aislamiento empezaba a hacerse insoportable. Con el tiempo, Ana comenzó a darse cuenta de que su vida no podía continuar así. El aislamiento, aunque inicialmente fue un refugio, se convirtió en una prisión. No podía seguir huyendo para siempre. Necesitaba enfrentar su realidad, pero no sabía cómo ni dónde encontrar la redención. La presión interna la llevó a un punto de quiebre.
Una noche, mientras la lluvia caía en torrentes, Ana se desplomó junto a Pepe. Entre sollozos, le confesó al burro todo su dolor, su miedo y su desesperación. Fue un momento de absoluta vulnerabilidad, un clamor en la oscuridad que reflejaba la profundidad de su sufrimiento. En ese instante, Ana se dio cuenta de que estaba sola en su lucha. El mundo no la entendería, y su amor por Pepe, aunque verdadero para ella, era un lazo que la había aislado de todo y de todos. Pero también sabía que, por más doloroso que fuera, debía encontrar una manera de seguir adelante. La noche en que Ana tocó fondo marcó un antes y un después. Entre la lluvia y el frío, sentada junto a Pepe, comprendió que debía tomar una decisión. No podía seguir huyendo del mundo ni enfrentarlo en las condiciones en las que estaba. La desesperación había llegado a su límite, pero con ella también llegó una extraña claridad. Ana debía encontrar un equilibrio, una manera de reconciliar su amor por Pepe con la realidad cruel y despiadada que la rodeaba. Al día siguiente, con una determinación renovada, Ana decidió buscar ayuda. No regresaría al pueblo, pero sabía que en algún lugar debía haber personas que pudieran entenderla o, al menos, ayudarla a encontrar un nuevo camino. Con Pepe a su lado, emprendió un viaje hacia una ciudad lejana, con la esperanza de hallar respuestas y, quizás, un poco de paz. El trayecto fue largo y arduo, pero finalmente, Ana llegó a un lugar donde nadie conocía su pasado. Encontró refugio en una pequeña granja en las afueras de la ciudad, donde los dueños, una pareja de ancianos, le ofrecieron trabajo a cambio de comida y un lugar para quedarse. Ana les contó una versión simplificada de su historia, omitiendo los detalles más oscuros, y ellos, conmovidos por su situación, la aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. Por un tiempo, Ana encontró algo parecido a la tranquilidad. Trabajaba en la granja durante el día y pasaba las noches con Pepe, sintiéndose más segura y menos juzgada. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía acechándola. Las palabras de su padre, las miradas de desprecio de su familia y el rechazo del pueblo eran fantasmas que no la dejaban descansar. Una noche, después de meses de silencio, Ana decidió escribir una carta a su madre. En ella, confesó todo, su amor por Pepe, su desesperación y el profundo vacío que sentía desde que fue rechazada. No esperaba ser comprendida ni perdonada, pero necesitaba que su madre supiera la verdad. Envió la carta sin esperar respuesta, pero ese acto de sinceridad la liberó de parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Semanas después, Ana recibió una carta. Era de su madre. En ella, su madre expresaba su dolor y confusión, pero también su amor incondicional. Aunque no podía comprender completamente lo que Ana sentía, le aseguraba que siempre sería su hija y que, a pesar de todo, seguía siendo parte de la familia. Ese pequeño gesto de aceptación fue un rayo de luz en la oscuridad de Ana. Con el tiempo, Ana comenzó a sanar. Entendió que su amor por Pepe, aunque incomprendido por la sociedad, había sido una forma de llenar un vacío emocional que llevaba dentro desde niña. Pero también comprendió que debía encontrar otras formas de conexión, otras maneras de sanar y de vivir. Decidió buscar ayuda profesional y alguien que pudiera guiarla en este proceso de autodescubrimiento. Años después, Ana había reconstruido su vida. Se convirtió en una defensora de los derechos de los animales y encontró una comunidad de personas que compartían su amor y respeto por ellos. Pepe, quien la había acompañado en los momentos más oscuros, vivió el resto de sus días en la granja, amado y cuidado por Ana y los ancianos que le dieron un hogar. La historia de Ana y Pepe, aunque trágica, se convirtió en un testimonio de la complejidad de la condición humana, del amor y del dolor. Ana nunca volvió a su pueblo, pero mantuvo contacto con su madre, quien finalmente entendió que el camino de su hija, aunque distinto, era tan válido como cualquier otro. Ana aprendió que la aceptación comienza por uno mismo y que la vida, con todas sus sombras y luces, es un viaje constante hacia la comprensión y el amor propio. Aunque el vínculo con Pepe marcó su pasado, su futuro estuvo definido por la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en fortaleza. Esta historia, llena de misterio, drama y redención, nos recuerda que todos llevamos luchas internas que el mundo no siempre puede comprender. Pero en esas luchas también encontramos la oportunidad de crecer, sanar y, finalmente, encontrar paz.
La historia de Ana y Pepe es un relato desgarrador sobre la soledad, el juicio social y la búsqueda desesperada de conexión. Nos muestra cómo las emociones reprimidas y la falta de comprensión pueden empujar a las personas a buscar amor y consuelo en lugares inesperados. Aunque el amor de Ana por Pepe cruzó límites que la sociedad no acepta, en el fondo, lo que ella buscaba era lo que todos anhelamos: pertenencia, aceptación y un refugio para nuestras almas. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el apoyo emocional. Vivimos en un mundo donde las diferencias suelen ser motivo de juicio y rechazo. Sin embargo, detrás de cada acción, por incomprensible que parezca, hay una historia, un dolor, una necesidad no satisfecha. Antes de juzgar, debemos esforzarnos por comprender. El mensaje es claro: no debemos subestimar el poder de la conexión humana y la necesidad de amor y aceptación. Todos enfrentamos batallas internas, y aunque nuestras elecciones pueden no ser comprendidas por los demás, es fundamental encontrar maneras sanas de lidiar con nuestro dolor. Ana aprendió que el primer paso hacia la sanación es aceptar quién eres, pero también que hay límites que, al cruzarse, pueden alejarnos de quienes más necesitamos. La verdadera redención llegó cuando Ana decidió enfrentar su realidad, buscar ayuda y reconstruir su vida en sus propios términos. Este es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para cambiar, para encontrar un nuevo camino y, sobre todo, para sanar. En última instancia, esta historia nos enseña que la aceptación comienza dentro de nosotros mismos y que la empatía, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es la clave para superar los momentos más difíciles de la vida. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.